Muy buenos días, mi nombre es Lady Díaz, quien pertenece al primer grupo de orientación, y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el eurocentrismo, ciencias sociales y transmodernidad. Primeramente, podemos decir que el eurocentrismo es un nombre masculino de tendencia europea, es como un centro protagónico de la historia y la civilización humana. Se denomina así como una visión del mundo, ayudando a producir y justificar las posiciones dominantes dentro del sistema global capitalista. Con esto se pretende recibir las relaciones de la historia de la filosofía, de las regiones, las ciencias y las artes. También las relaciones que hay entre el eurocentrismo, los perjuicios epistérmicos de las artes y la superioridad y las ciencias sociales, desde la perspectiva latinoamericana. Según Excel 2005, los pensamientos vienen de Oriente y culminan en el Occidente. Para estas perspectivas eurocéntricas, la cultura africana no existe y América es el futuro. Ignoran que las civilizaciones africanas y americanas tienen el mismo valor cronológico y cultural que el Oriente, mientras África es abandonada de la historia para no mencionarla nunca más, y América del Norte queda como una mera posibilidad ambigua. Estas ideas eurocéntricas que han justificado la colonización de la historia, podemos decir también que además fueron el desarrollo de la conciencia absoluta, de la historia universal, de la humanidad. La meta de la razón humana es la realización del espíritu libre en la conciencia de la libertad. Helmer también nos dice que durante su recorrido y alcance en su fenomenología del espíritu de la conciencia libre, tiene una dirección lineal y absoluta. Los africanos no tenían un yo como desarrollo y por ende tenían una débil individualidad e inseguridad, mientras los europeos eran en su teoría estética ilustrada y burguesa, donde clasifican la música jazz band como música de esclavo. Con esto se entiende que para el siglo XVIII nuestros africanos los querían fuera del contexto global. ¿Por qué? Porque ellos no fueron mencionados nunca más. No creían en su desarrollo de la conciencia libre como los indígenas y los negros, pero sí hay un derecho superior del espíritu absoluto sobre los demás pueblos particulares que no lo alcanzaban, como por ejemplo cuando los jesuitas y los sacerdotes católicos quisieron habituarlos a los indígenas a las culturas y moralidades europeas, cuando lograron fundar un estado en Paraguay, México y California. Fueron a vivir entre ellos, les impusieron como a menores de edad las ocupaciones diarias, porque ellos ejecutaban la pereza, que fueron respetados por las autoridades de los padres. Pero, sin embargo, ellos fue culpa de las debilidades y del carácter americano la causa que se hayan lo puesto a los negros a hacer trabajos duros y rudos durante su desarrollo. Esto fue toda mi intervención. Feliz y bendecida tarde. Soy María Páez, estudiante de la maestría en orientación educativa. En este momento me correspondió el tópico sobre la entrevista a Enrique Dussel en Pléyade, revista en Ciencias Humanidades, y Ciencias Sociales. Enrique Dussel, vamos a dar unas características de él. Es un filósofo, licenciado en Ciencias Políticas, catedrático de la Universidad de México. En las entrevistas, preguntas y respuestas de Enrique Dussel, ya que es un filósofo forjador del pensamiento crítico contemporáneo
latinoamericano, con especial énfasis en sus transferencias, en transferencia de saberes entre Europa y América Latina. En este debate de preguntas y respuestas se basan en su trayectoria, en su trayectoria respecto a la influencia de la filosofía europea y en la transformación para llegar al pensamiento crítico contemporáneo. Él da una respuesta de que una serie de debates en América Latina y reflexiones llegaron para darle basamento a él para formar ese pensamiento crítico contemporáneo. Cuando se le pregunta a Enrique Dussel sobre su crítica, él responde que la crítica es buena o es lo ideal para hacer una transformación. Es bueno un pensamiento crítico ya que hace una transformación de la sociedad. También se abordan temas en esta entrevista del capitalismo y la modernidad, igualmente que la filosofía. Se dice en esta entrevista que Enrique Dussel, que tiene sus estudios griegos y que se basa mucho en la obra de Aristóteles y de Tomás de Aquino, cuando era necesario, él siempre tuvo como que sus profesores eran las obras y temas de Aristóteles. Cuando él habla de capitalismo y modernidad, dice que van de la mano. ¿Por qué? Porque la modernidad es la sumatoria de los saberes que van a dar el fundamento para la formación del capitalismo. Esto con respecto a las preguntas y respuestas que dio este filósofo con respecto a lo que es el capitalismo y la modernidad y su pensamiento crítico contemporáneo, que en estos momentos ha servido mucho a Latinoamérica. En conclusión, decimos que esta entrevista es ideal para la formación del pensamiento crítico contemporáneo. En conclusión, gracias. Buenas, mi nombre es Vladimir Briceño, soy el primer grupo de orientación con el profesor Isidro Camacho. Mi punto es abrir las ciencias sociales, la modernidad, pluralismo y diálogos mundiales del saber. Se puede decir que las cosas cambian si tomamos como punto fundacional no al Atlántico y descubrimiento de América, sino el Pacífico desde el periodo paleolíticos, cazadores y recolectores. Hace aproximadamente unos 50.000 años, se puede decir que supera las monoculturales, aplica abrir las ciencias sociales al diálogo mundial de saberes, desde un pluralismo epistémico. Al final se examinan las propuestas de la transmodernidad y se retoman algunos elementos ecológicos de la cosmovisión para contribuir el diseño de una racionalidad, civilizaciones en la historia universal de la humanidad que tenemos son 6, como Egipto, China, India, Inca, entre otras. Ahora bien, para poder generar la descentralización europea y Estados Unidos y corregir las distorsiones eurocéntricas de las ciencias sociales y humanas, es necesario de construir desde la multiversidad óptica de cada cultura y civilizaciones de la historia universal, negada por las razones modernas. Con esto quiero decir, según Walter, 2016, la ciencia social debería emprender un proceso de apertura muy amplio hacia la investigación y la enseñanza de todas las culturas, sus ciudades y pueblos, en la búsqueda de un universalismo pluralista
renovado, ampliado y significativo. Mientras tanto, en el 2015 nunca fue incluida en la auto ampliado significativo mientras de la modernidad asiática, porque el colonialismo fue concebido como una misión civilizatoria dentro del marco histórico occidental, en los términos de la cual desarrolla Europa señalaba el camino al resto del mundo. De la solución no moderna a probable moderno conlleva generar una crítica de la modernidad capitalista, de la exterioridad relativa de cada cultura, que fue negada a través de un diálogo traducido interculturales de comprensión mutua y creativa. El diálogo crítico cultural y civilizaciones debe cuestionar y transformar el fundamento filosófico, religioso, científico, estructural de institucionales que produce las relaciones del poder, explotación y dominación colonial. Sin embargo, el cuestionamiento que se hace de este eurocentrismo incrustado en el imaginario social de los países imperiales. Así, con esto quiero decirles que Europa y todos los países tienen que respetar, porque tiene que haber la parte filosofía y las ciencias sociales, tiene que haber conjuntamente un diálogo mutuamente. Con esto quiero decirle a todos mis compañeros que gracias por escuchar este mensaje que estoy dando de la filosofía, y muchas gracias por su atención.